Hola gente de YouTube, ¿cómo me encuentran el día de hoy? Espero muy bien. Les habla Alexander. El día de hoy vamos a hacer un proyecto en el cual es el revólver espacial, donde lo vamos a dividir en dos partes. Uno lo vamos a hacer en Proteus y otro lo vamos a hacer en una protoboard. Primero lo vamos a hacer en Proteus. Les voy a compartir mi pantalla, en el cual aquí en el lado izquierdo tenemos los componentes, donde el primer componente que vamos a utilizar es el 555. Anteriormente yo le había dicho cómo era el 555, donde el pin 1 es nuestro pin de alimentación negativa, nuestro pin 2 es nuestro pin de disparo, nuestro pin 3 es el pin de salida, nuestro pin 4 es el pin de resetear, nuestro pin 5 es nuestro control de voltaje, nuestro pin 6 es nuestra regulación y nuestro pin 7 es nuestra descarga del transistor externo. Y nuestro pin 8 es nuestra alimentación positiva. Una vez dicho eso, vamos a utilizar una batería multicelda de 9 voltios junto con una resistencia acá de 47 ohmios con un capacitor de 0, de 0.01 microfaradios, donde el pin 3 va a ir conectada a la resistencia y también al capacitor, donde va a colocar una LED de cualquier color. En este caso yo la voy a colocar púrpura, la conectamos aquí. Miren, aquí, y utilizaremos un speaker. Vamos a utilizar este speaker donde tiene al lado derecho su barra de sonido. Conectaremos el positivo del circuito y el positivo del parlante. En el pin 1 vamos a poner un botón, un pulsador, de tal manera que nos quede así. Y lo vamos a conectar al negativo. A este lado vamos a colocar otro capacitor, pero con un valor de punto 1 microfaradio, junto a dos resistencias, una de 120 kiloohmios y la otra de 6.8 kiloohmios, donde vamos a conectar el positivo aquí y el negativo. Listo. Ahora conectaremos un capacitor electrolítico donde va a ir conectado esta parte de acá, esta forma circular va a indicar que es nuestro negativo y la parte plana es nuestro positivo. Donde a este capacitor le vamos a colocar un valor de 1000 microfaradios. A este lado de arriba vamos a poner una resistencia de 100 ohmios. Y en la parte de abajo vamos a colocar una resistencia de 47 ohmios, que la conectaremos aquí en negativo. Listo. Una vez hecho eso, a este costado vamos a colocar una resistencia de 3.3 kiloohmios junto a un potenciómetro -HG que se asemeja más al de la vida real y lo conectaremos de tal manera que nos quede así. Listo. Ahora pasaremos con los transistores. En el transistor de arriba conectaremos el 3906, que el cual el emisor va a ir a la resistencia, y conectaremos acá el 3904, donde nuestro emisor va a ir a la base
de nuestro 3906 y nuestro colector del 3904 va a ir al negativo. La base de nuestro 3904 va a ir al pin de la mitad del potenciómetro. Y a este potenciómetro le colocamos un valor de 100 kilómetros. Ahora colocaremos un capacitor, de tal manera que nos queda así, de 10 microfaradios, donde nuestro colector del 3906 va a ir conectado al negativo del capacitor y el positivo va a ir a la base, de tal manera que así nos quedaría. Ahora nuestra resistencia va a ir entre la mitad del colector y el negativo del capacitor. Vamos a hacer las conexiones de los pines. El pin 2 va a ir entre la mitad de la resistencia de 120 kiloohmios y el capacitor, junto al pin 6 que va a ir de igual manera acá. El pin 5 lo vamos a conectar a la resistencia de 47 ohms. El pin 4, el reset, lo vamos a colocar al positivo de la alimentación. El pin 7 lo vamos a colocar entre la mitad de la resistencia de 6,8 kiloohmios y la resistencia de 120 kiloohmios. Y nuestro circuito nos quedaría de tal manera que así, donde si le damos play y hundimos, nos va a dar este sonido. Espero que aquí me faltó el valor. No, ahí está. Y eso es todo. Nos tiene que dar como un revólver, como si estuviera disparando. A veces no nos puede funcionar por la versión del Proteus o también puede ser por el computador o la CPU. Y ahora vamos a pasar con el montaje de la protoboard. Ahora pasaremos con nuestro montaje en la protoboard, donde utilizaremos los siguientes componentes. Nuestro circuito integrado, el LM555, acá arriba le estaré dejando la referencia de cada componente que utilizaremos. Dos capacitores cerámicos, el cual el primero es el 103, que es el 0,01 microfaradio, y el 104, que es el 0,1 microfaradio. También utilizaremos dos resistencias de 47 ohms, una resistencia de 120 kiloohmios, una resistencia de 100 ohmios, otra de 3,3 kiloohmios, una resistencia de 6,8 kiloohmios. También utilizaremos un pulsador. Utilizaremos dos capacitores electrolíticos, el primero de 1000 microfaradios y el segundo de 10 microfaradios. También utilizaremos un potenciómetro de 100 kiloohmios y utilizaremos dos transistores, uno el 2N3904 y el 2N3906, o sea, un NPN y un PNP. Una vez dicho eso, nos falta la bocina. Ahora sí, una vez dicho eso, procedemos con nuestro montaje de la protoboard, donde colocaremos primero nuestro circuito integrado, en el cual nuestro pin positivo es el 8 y el pin negativo, que es el 1, lo vamos a conectar con nuestro pulsador. O sea, nos quedaría de tal manera que así: pin 8 positivo, pin 1 negativo con el pulsador. Ahora conectaremos nuestra resistencia de 47 ohmios, que la vamos a conectar junto con nuestro capacitor cerámico de el 104. Estos dos componentes lo ubicamos así. También
conectaremos ahí mismo nuestro negativo de nuestra LED hacia el capacitor cerámico. De tal manera que así nuestro negativo al capacitor cerámico y nuestro positivo hacia arriba. Donde va a ir conectada nuestro pin 3. Hacia la resistencia de 47 ohms. De tal manera que nos queda así nuestro pin 3 hacia nuestra resistencia de 47 ohms. Conectaremos nuestro pin 4, que es el de reset, hacia la alimentación positiva. Así. Ahora procedemos con nuestra conexión del capacitor cerámico, el 103. Donde este va a ir conectado al pin 2. De tal manera que nos quedaría así: una patilla al negativo y la otra patilla hacia la conexión del pin 2. Listo. A su vez conectamos nuestra resistencia de 120 kiloohmios, de tal manera que así, donde en esta parte de acá, la mitad del capacitor y la resistencia, también conectaremos nuestro pin 7 de nuestro pin 6. De tal manera que nos quedaría así nuestro pin 6 a la mitad de la resistencia y del capacitor. Este es el pin 6. Ahora conectaremos nuestra resistencia de 6,8 kiloohmios, donde esta va a ir conectada al pin 7, entre la mitad de la resistencia de 6,8 y la resistencia de 120. De tal manera que nos quedaría así. No me puedo apreciar bien, pero es esta de acá abajo. Esta. Ahora procedemos con nuestra conexión del capacitor de 1000 microfaradios, donde uno de esos va a ir al positivo y el negativo. Recordemos que nuestro positivo del capacitor electrolítico es el pin, es la parte donde no tiene la franja gris, y nuestra franja gris, esta de acá, va a indicar que va a ser nuestro negativo. Y nos quedaría así nuestro positivo y nuestro negativo. Ahora sacaremos un puente del pin 5, donde vamos a conectar nuestra otra resistencia de 47 kiloohmios, de 7 ohmios, perdón. De tal manera que nos quedaría así: nuestra resistencia de 47 kiloohmios hacia nuestro pin 5, que es este de acá. Ahora conectaremos nuestro transistor 3904, donde esta patilla va a ser nuestro emisor, nuestra base y nuestro colector, donde nuestro colector va a ir conectado al negativo.
de tal manera que nos quedaría así nuestro colector al negativo. Ahora conectaremos nuestro capacitor de 10 microfarados, que nuestro positivo va a ir a la base de nuestro transistor y nuestra parte negativa va a ir al colector de nuestro circuito de nuestro transistor, que nos quedaría así: nuestro colector del transistor al negativo y nuestra base del 0,4 en el positivo, nuestro 0,4 la base positiva, nuestro 0,6 colector negativo, donde vamos a aprovechar y nuestro pin 5 va a salir un puente entre la mitad del colector del 0,9, del 0,6 y el negativo del capacitor. Que nos quedaría de tal manera que así: nuestro puente del pin 5, que es este, hacia la mitad de nuestro colector del transistor 006 al negativo de nuestro capacitor, entre la mitad de esos dos. Ahora conectaremos nuestra resistencia de 3,3 kiloohmios en nuestro emisor del transistor 06 y conectaremos también nuestra resistencia de 100 ohmios, donde nos quedaría de tal manera que estas dos resistencias van a ir conectadas al emisor del transistor 06. Y también vamos a hacer una conexión de nuestro emisor 04, que es esta de acá, va a ir hacia la base del transistor 06. Que nos quedaría de tal manera que así: nuestro emisor del 04 hacia la base del 06. Por último nos falta conectar nuestro potenciómetro, donde la base del 04 va a ir conectado a la patilla de la mitad de la salida del potenciómetro, o sea, esta acá es la mitad. Y nuestra resistencia de 3,3, esta patilla que sobra, va a ir conectado a la entrada de señal de nuestro potenciómetro, el cual sería esta acá: entrada de señal y salida de señal. De tal manera que nos quedaría así: entrada de señal, que es esta, y salida de señal, que va acá con la base. Por último, haremos la conexión de nuestro parlante, donde nuestro negativo va a ir al positivo de nuestra LED y nuestro positivo del parlante va a ir a la alimentación positiva. O sea, nuestro positivo, que es esta patilla acá, va a ir nuestro cable del negativo del parlante y nuestro positivo del parlante a la alimentación positiva. Ahora, por último, la alimentaremos.
Espera, las acerco. Donde acá, si pulsamos, nuestra bocina va a hacer un ruido como un revólver. Pero si regulamos nuestro valor del potenciómetro, le bajamos nuestro mínimo, va a ir más lento. Pero si le aumentamos nuestro valor de potenciómetro, va a ir más rápido. Y eso sería todo. Muchísimas gracias. Si les gustó, comparte y denle like.